Combinaciones y permutaciones. Bienvenidos a nuestro video sobre combinaciones y permutaciones. En este video, exploraremos dos conceptos fundamentales en matemáticas, estadística, ciencia de la computación y probabilidad. Las combinaciones y permutaciones nos permiten contar y calcular probabilidades en diferentes situaciones. Comencemos. Las combinaciones son agrupaciones de elementos en las que el orden no importa. En otras palabras, nos interesa seleccionar un subconjunto específico de elementos sin tener en cuenta cómo están ordenados. La fórmula para calcular las combinaciones es la que se muestra en pantalla, donde n representa el número total de elementos y x representa el número de elementos seleccionados. Las combinaciones se aplican en diversas situaciones cotidianas. Por ejemplo, formar equipos de fútbol, seleccionar comités de estudiantes o crear grupos de estudio. En cada caso, las combinaciones nos ayudan a contar las diferentes posibilidades sin importar el orden. Las permutaciones, por otro lado, son agrupaciones de elementos en las que el orden sí importa. Es decir, el orden en el que se seleccionan los elementos afecta el resultado final. La fórmula para calcular las permutaciones es la que se muestra en pantalla, donde n representa el número total de elementos y x representa el número de elementos seleccionados. Las permutaciones encuentran aplicación en diversas situaciones, como el orden de asientos en un cine, la disposición de letras en una palabra o la generación de contraseñas. En todos estos casos, el orden de los elementos seleccionados es esencial. En resumen, la diferencia clave entre combinaciones y permutaciones radica en si el orden importa o no. Las combinaciones se utilizan cuando el orden no importa, mientras que las permutaciones se aplican cuando el orden sí importa. En pocas palabras, las combinaciones se centran en qué elementos, mientras que las permutaciones se centran en qué elementos y en qué orden. Ejemplo de combinaciones: supongamos que tenemos 6 amigos y queremos formar un equipo de 4 personas para un juego. ¿De cuántas formas podemos seleccionar a los miembros del equipo? Aplicando la fórmula de combinaciones, podemos conocer que existen 15 formas diferentes de formar el equipo. Ejemplo de permutaciones: imaginemos que tenemos 5 libros en un estante de 5 espacios y queremos organizarlos en un orden específico. ¿Cuántas permutaciones diferentes podemos obtener? Utilizando la fórmula de permutaciones, podemos conocer que hay 120 formas distintas de colocar los libros en el estante. Ahora te desafío a resolver un problema. Tienes un conjunto de 10 tarjetas numeradas del 1 al 10. Quieres seleccionar 3 tarjetas sin reemplazo. ¿Cuántas combinaciones diferentes puedes obtener? En estadística, el concepto de sin reemplazo se refiere a la selección de elementos sin permitir la repetición de elementos previamente seleccionados. Esto significa que una vez que se selecciona un elemento de un conjunto, no se vuelve a colocar en el conjunto antes de realizar la siguiente selección. Tómate un momento para resolver el desafío y luego compartiré la solución. Pon pausa en este momento al video. Al aplicar la fórmula apropiada, puede conocerse que hay 120 combinaciones diferentes posibles al seleccionar 3 tarjetas de un conjunto de 10 sin reemplazo. En resumen, las combinaciones y permutaciones son conceptos fundamentales en matemáticas y tienen aplicaciones en diferentes áreas. Las combinaciones se utilizan cuando el orden no importa, mientras que las permutaciones se aplican cuando el orden sí importa. Espero que este video te haya ayudado a comprender mejor las combinaciones y permutaciones. Sigue practicando y explorando para fortalecer tus habilidades matemáticas. Gracias por su atención. Recuerde asistir a las asesorías, continuar estudiando y realizar las actividades que se incluyeron en el plan de trabajo. Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Facultad de Contaduría y Administración. Ciudad Universitaria.